34 minutos. Ayer el no se impuso con más del 50 y 60% en cada una de las 4 preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Sí. Saludamos a Estefanía Luzuriaga, ella es analista política. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuáles fueron los primeros síntomas que empezaron a visualizar una eventual caída de esta consulta? Bien, yo creo que las últimas semanas, en particular la última semana, se empezó a configurar un discurso desde la ciudadanía, lo conversábamos ayer, una voz que no tenía un actor político en términos de partido, movimiento, que lo lidere, pero que se fue consolidando desde la sociedad civil. Eso da cuenta justamente de los primeros indicios con relación a los resultados que vimos el día de ayer. Pero el presidente de alguna forma se movió, estuvo organizando eventos, foros con universitarios, con estudiantes de tecnológicos, también comenzó a difundir toda la información en virtud de las asistencias producto de la eliminación del subsidio al diésel. Definitivamente se generó un plan de contingencia después del decreto que eliminaba el subsidio del diésel, pero el costo político de esa medida es evidente. Yo creo que a pesar de los resultados electorales, en un primer momento vimos un gobierno que sale bastante bien librado de una medida como esa en comparación a lo que veíamos en los 2 intentos anteriores. Pero los resultados dan cuenta de que la ciudadanía está buscando estabilidad y no cambios radicales en este momento. Creo que el pueblo ecuatoriano ha dicho claramente que lo que busca es gobernanza y gobernabilidad en el marco jurídico que tenemos hoy en día. Y el presidente, pues, me parece que en un ejercicio bastante maduro en términos políticos lo reconoce ayer y también creo que refresca un poco esta tendencia a gritar fraude después de un resultado que no es lo que el partido, lo que el líder quiere, ¿no? El reconocimiento de la voz popular y aceptar el mandato ciudadano. A ver, pero una cosa es que el pueblo diga, quizás ahora no queremos una nueva constitución, no es el momento, hay que solucionar temas en salud pública, generación de empleo, economía y demás. Pero la seguridad es algo latente y la primera pregunta también perdió. Sí, la primera pregunta también perdió y era una pregunta sobre la cual se generó mucha desinformación. Se hablaba, por ejemplo, de las bases militares como si fueran un atentado a la soberanía del país. Se generó también un spin-off a un comentario del presidente sobre la posibilidad de una base en Baltra. Y Galápagos es un elemento simbólico para el país, es decir, es un elemento que no solamente representa para los ambientalistas, para el grupo de ambientalistas o para las personas que tienen un criterio, digamos, disidente en términos de soberanía, sino que simbólicamente abraza a muchos de los ecuatorianos, porque es orgullo, Galápagos es un lugar que nos hace distintos a los demás y que creo que todos nosotros sentimos cercanía. Entonces, justamente el papel de la desinformación, y ahorita tomando el caso puntual, digamos, de las bases, pero eso transgredió en todas las preguntas, generó confusión. Yo creo que una campaña muy corta, un periodo muy corto de campaña, con pocos espacios para profundizar sobre el nivel de tecnicismo que requería cada una de las preguntas. Y finalmente regreso a esta idea de ha sido una jornada electoral intensa para los ecuatorianos desde el gobierno de Guillermo Lasso, desde la primera elección de Guillermo Lasso hasta acá, y creo que justamente la ciudadanía le está diciendo no más a los periodos campañistas, necesitamos un periodo de gobernabilidad con el marco jurídico que tenemos, con las limitaciones que eso puede suponer. Para mí no es necesariamente uno ni a Daniel Noboa ni a una propuesta de cambio, es uno a continuar, digamos, en un pico de excitación política y buscar justamente consensos y acuerdos para la gobernabilidad. Estuvieron muy pegadas las consultas a abril del año pasado, noviembre del siguiente, y más aún cuando se suponía que si en un principio ya se tenía la idea de una asamblea constituyente, tuvo que haberse planteado ya en abril del año pasado. Sí, definitivamente yo creo que, como decíamos, venimos de un periodo muy largo de campañas porque tenemos no solamente las 2 consultas, sino que en la mitad tuvimos un periodo para elección presidencial y legislativo, y antes de eso venimos de otro periodo de elección presidencial, porque recuerdo que con la muerte cruzada se adelantó. Entonces, creo que justamente eso tuvo un peso muy importante, un costo político importante, y definitivamente creo que lo que está diciendo la ciudadanía es que busca resultados
busca un impacto en estos dolores que bien mencionaba, seguridad, educación, salud, y luego podríamos reconversar sobre estos temas, porque si bien es cierto se pierden las preguntas, los porcentajes con los que se pierden tampoco son demasiado preocupantes en términos de que sea un rechazo al gobierno per se. Yo creo que tiene que ver más con esta coyuntura sobre la cual se desempeñó la campaña, inclusive retomando el tema del decreto a la eliminación del subsidio y el paro nacional. Ahora, ¿ha sido un pronunciamiento ciudadano puro o quizás la oposición se podría atribuir el triunfo del no, porque sin duda también será parte de su cosecha en las próximas seccionales? Sí, definitivamente la oposición siempre puede atribuirse el triunfo del no. Yo creo que siempre puede atribuirse de algo que le favorece en la configuración del imaginario de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía puedes apelar a que tú representas la oposición y al ganar el no, pues has ganado tú. Pero sin embargo, yo creo que realmente en esa ocasión fue una movilización ciudadana que principalmente se activó desde las organizaciones sociales, y ningún partido salió durante la campaña a liderar frontalmente esa propuesta. Porque esperaban los dos escenarios. Porque esperaban los dos escenarios y porque esperaban poder legitimar una candidatura a la asambleístas constituyentes en caso de que ganase el sí. Entonces, la sorpresa no es solamente para el gobierno, yo creo que es una sorpresa para toda la clase política y tenemos que hacer una lectura de esa manera. Es decir, la respuesta de la ciudadanía no es al gobierno de Daniel Noboa, yo creo que es una respuesta a toda la clase política, a que busquen acuerdos, a que se busque consensos y que se lleguen a unos mínimos esperados que permitan la implementación de políticas públicas y mejoramiento de estos dolores que hemos venido comentando. Preguntaba por la oposición porque la primera pregunta de esta consulta de alguna manera buscaba cambiar algo que se insertó en la Carta de Montecristi. Ellos impulsaron eso durante los primeros 10 años del gobierno de Alianza País. Así es, la primera pregunta buscaba cambiar algo que insertaron ellos en Montecristi. Yo creo que todas las preguntas en realidad iban encaminadas a una reestructuración del sistema político y en ese sentido la reorganización del poder en el Estado. Sin embargo, el miedo justamente a perder ese concepto de soberanía. Algo que tenemos que entender es que cuando un lugar, un país ha estado gobernado durante tanto tiempo por una propuesta, por una tienda política, hay elementos del sentido común que terminan siendo configurados por ese discurso político. Por ejemplo, el concepto de de soberanía. La soberanía fue la bandera campañista de más de 10 años en el país. Entonces, cuando se consulta directamente sobre las bases y vemos desde la oposición que el discurso apela a ese sentido de soberanía sobre el cual se trabajó, sobre el cual se consolidó una representación social compartida, tenemos este tipo de efectos. Es decir, es un voto donde el miedo a lo desconocido, porque para muchos la presencia de una base militar representaría por un lado un cambio, pero un cambio también acompañado y enraizado en el concepto del miedo y eso no fortalece necesariamente los procesos democráticos, pero hay que entenderlo de esa manera. Escuchaba a muchos analistas que decían que no se entendieron las preguntas, que eran muy técnicas, que la ciudadanía no hace el análisis de las preguntas. Y yo creo que justamente tenemos que aprender de estos posicionamientos que terminan apelando como a una moral superior. Yo creo que la gente lo que dijo fue claro, hubo una comprensión, yo creo que tal vez no del detalle de cada una de las preguntas, pero sí de que suponía un cambio en la estructura política y el pueblo desde su mandato popular ha decidido que no es el momento. Eso no significa ni desestabilidad necesariamente. Eso no significa que empiece un nuevo momento político para el país en términos de cómo se posicionan los diferentes partidos políticos. Yo creo que esto lo que representa es una oportunidad, por un lado, para demostrar la calidad democrática de este gobierno, que es algo que fue también parte de la campaña del no. Hay un gobierno autoritario y le vamos a dar un cheque en blanco. Pues no, el primer comunicado oficial apela justamente a un gobierno ampliamente democrático y por otro lado, creo que también es una oportunidad para reencaminar, es decir, escuchar, entender dónde hubo esta desconexión, entender
por dónde debo entonces empezar a reconfigurar y a reorganizar para continuar con una aceptación que permita la sostenibilidad del proyecto político y la estabilidad del país. Si el presidente ha dicho, acatamos la voluntad popular, nuestro compromiso no cambia, se fortalece, ¿cuál es la expectativa a nivel legislativo? Porque estos cambios que se han caído en las urnas anoche se pueden impulsar en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, ¿cuál va a ser esa nueva coyuntura? ¿Qué va a pasar con los 9 asambleístas de Pachacutic para que no caigan en un escenario bastante complejo como después de lo de anoche, el diluvio? Sí, realmente yo creo que el hecho de que, por ejemplo, las preguntas sobre la asamblea, la reducción del número de asambleístas haya perdido, por un lado representa una oportunidad en el sentido en el que el gobierno tiene ya hoy una mayoría con acuerdos en el Poder Legislativo, lo que justamente, como mencionabas, le permitiría implementar desde ahí algunos de esos cambios. Lo que sí es importante es entender la consolidación de estos acuerdos y la incorporación justamente de elementos que le permitan al legislativo y al gobierno sostener su proyecto político, pero obviamente desde una mirada que escuche y que recoja el sentir popular. ¿Una concertación nacional en el Ecuador a esta hora es compleja, es utópica? Yo creo que es utópica. Una concertación nacional, es decir, de todas las fuerzas políticas, yo creo que es utópica. Seguimos estando en un escenario polarizado porque vemos los resultados, es decir, no es una consulta popular donde, si bien es cierto, el no gana en todas las preguntas, no arrasa. Hay un 40%, en otras preguntas inclusive un 47%, en donde las propuestas del gobierno reciben aceptación. Eso quiere decir que seguimos estando polarizados. Eso quiere decir que esa polarización se va a reflejar en el legislativo seguramente y vamos a tener que reconocer las diferencias y por más utópico que suene, sería ideal para estos 3 años que quedan, porque nos quedan 3 años de gobierno donde se espera, donde la ciudadanía nos ha dicho que espera resultados y resultados tangibles, que no necesariamente tienen que ver con una reestructuración del sistema, sino con una implementación de acciones concretas en pro de la calidad de vida de la ciudadanía. Agradecemos la comparecencia de Estefanía Luzuriaga, analista política, ha dado su lectura en torno a lo que ha sucedido anoche en la consulta